muchas gracias, le decía al compañero. Y bien, como bien ha dicho Pepe, yo abordo el tema del exilio, en especial en México, lo he abordado desde la historia oral, es decir, de una historia que se centra en la memoria como objeto de análisis. Algo que es fundamental para haber estudiado a las mujeres, puesto que siempre han sido una voz escondida, podemos decir un sujeto escondido para la historia, y entonces yo empecé a hacer entrevistas hace mucho tiempo para mi tesis a finales de los 80, comienzos de los 90, y tuve que hacer entrevistas allí en México gracias también a una beca de formación de personal de investigador de aquí de España. Pude estar allí 2 años para hacer estas entrevistas, lo que me ha permitido no solamente hacer la tesis, sino también ahora revisitar esas entrevistas y poder recuperar voces de mujeres como María Fernández, he puesto aquí porque es su apellido de soltera. Realmente ella pues siempre se llamaba María Gallegos, ¿no? Esa costumbre española del apellido del marido, pero su nombre original es María Fernández, porque es una mujer que nació en 1910 y, como pueden imaginar, pues si lo hubiera querido entrevistar ahora, pues hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, gracias a estas entrevistas he podido volver a estas y a encontrarme con el tema de la desbandada, porque realmente yo cuando hice esas entrevistas pues no había oído hablar de la desbandada, y además es interesante no solamente por ella, sino por su marido, porque realmente su marido intervino en la entrevista, algo que también a veces sucede, un poco de forma paternalista, pero sí que dio algunos datos sobre él, que él sí que había estado en la desbandada. Los dos eran malagueños y realmente María no participó en la desbandada, pero sufrió sus consecuencias, puesto que estuvo en la cárcel, nada más que su marido huyó de Málaga, estuvo en la cárcel, y realmente fue lo que ella le dio más valor en la entrevista. De hecho, pues muchos más minutos dedicó a hablar de su encarcelamiento como represión de género, podemos decir, por la huida de su marido, que realmente a su vida en el exilio. Entonces me parece interesante en este doble aspecto. Bien, entonces el exilio, ya los compañeros han hablado un poco de lo que supone la partida por Francia, y como más de medio millón de personas son las que cruzan la frontera por la derrota de la República y por el temor a una ley como la que se implanta en 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas, que hacía retroactiva esa responsabilidad hasta el año 1934, con lo cual no solamente era lo que habías hecho en la guerra, sino durante la República, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una serie de viajes que se van a hacer una vez en Francia, sufriendo los campos de concentración, como bien ha explicado el compañero, que también lo sufrió el marido de María, pues van a poder salir hacia México. Bueno, habría que decir también que en Francia, de los refugiados que salieron, según Geneviève Dreyfus-Armand, una investigadora francesa, un 43% eran mujeres y niños. O sea que una característica del exilio va a ser que es un exilio familiar. En primer lugar en Francia y después también en México. O sea, una diferencia bastante notable con otros exilios anteriores, ¿no? Y desde el punto de vista de las mujeres es el exilio más numeroso que ha habido de mujeres en la historia de España contemporánea, que sepamos. Bien, una migración de tipo familiar. Se organizan estos viajes a México, en que va a participar en concreto en este vapor, como le llamaban entonces, en el Ipanema, Paco Gallegos, de apellido, el marido de María. El 7 de julio del 39 sale hacia México, desde la costa atlántica de Francia. Bien, está claro que estos viajes fueron hechos gracias a la colaboración del Gobierno de la República con el gobierno mexicano, que dio gran ayuda económica y, por otra parte, de acogida en México. Llegan al puerto de Veracruz, hay 3 barcos principales: el Sinaya, que es el primero, el más conocido, el Ipanema, que es el segundo, y el tercero, que va a ser el Mexique. Bien,
hablando un poco de los datos de Francisco Gallego, que es otro de los protagonistas en esta historia. Él había nacido en 1906 y declaraba a la JARE, la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, uno de los organismos que va a ayudar junto al SERE, que organizó los viajes creados por los propios republicanos. Pues él declaró que había llegado el 7 de julio del 39 en el Ipanema, después de salir 2 años antes de su ciudad natal. Entonces ahí contaba la JARE, en documentos que están en el archivo de Asuntos Exteriores, bueno, ahora en el Haga, en Madrid, que antes de la guerra había ejercido en Málaga como empleado de comercio y que pertenecía a Izquierda Republicana y a la UGT. Desde el punto de vista político, había formado parte del comité local que proclamó la República en Málaga, como miembro de Izquierda Republicana. Y entonces en febrero del 37, precisamente por eso, también como se ha comentado aquí, pues le pilló, supongo, porque tampoco se extrayó conmigo sobre ese tema, la llegada de los fascistas a Málaga, dijo a que había salido por piernas, fue la expresión que contó, de su ciudad natal hacia Valencia, pero salió en la desbandada, donde combatió en infantería y luego en la batalla del Ebro. Finalmente llegó a Cataluña, pero también como militar, y pasó a pie a Francia el 13 de febrero de 1939. De allí fue a México. Es decir, que estuvo 2 años en la guerra como militar, porque yo creo que también gente que salió en la desbandada en principio, pues si eran jóvenes, como en este caso, pues se incorporaron al ejército republicano, ¿no? Como ocurre con él. Bueno, hay que decir que la invasión alemana de 1940 interrumpió estos viajes a México y también que hubo muchas dificultades para que las mujeres se pudieran apuntar solas a los viajes. Eran viajes familiares y muchas veces yo he encontrado documentación en la JARE que algunas mujeres se hacían pasar por la casada con otro para poder ir a México, porque realmente se ponían criterios bastante estrictos contra las mujeres que viajaban solas. No fue el caso de María, como veremos, porque ella llegó a México 8 años después que su marido, en 1945, como ya recordaba a menudo en su relato. En México se calcula que se establecieron unos 24.000 refugiados españoles entre 1939 y 1947. Y también más o menos 1/3 de ellos eran mujeres. Entonces, en el exilio republicano, vamos a ver rápidamente unos datos, en lo que se refiere a las mujeres que he estudiado yo, pues se van a establecer mujeres de muy distintos tipos, podemos decir, ¿no? Mujeres de edad que vemos entre 25 y 40 años la mayoría, o sea, mujeres jóvenes, también que acompañaban a sus familiares en la mayoría, también de 40 a 60 años, y un grueso de niños menores y niñas menores de 25 años y menores en total. De estado civil, como eran sobre todo mujeres casadas, las solteras son muchas menos, solteras jóvenes, y luego viudas y separadas sí tienen bastante importancia, sobre todo esta muestra la hice con los expedientes del archivo de la JARE, porque había muchas viudas de guerra, y también porque estos expedientes se puede decir que eran androcéntricos, es decir, se centraban en el cabeza de familia, que siempre era hombre, según las normas patriarcales, con lo cual las mujeres solamente eran cabezas de familia cuando eran viudas o separadas. De las profesiones también sus labores era lo predominante en el caso de las mujeres, como podemos ver también en este cuadro, aunque realmente las mujeres que aquí figuran como profesionales o estudiantes incluso, las mujeres profesionales tuvieron mucha importancia en el caso del exilio, pues no hay que olvidar que en el caso en México pues hubo mujeres tan importantes como las 3 diputadas a Cortes, Veneranda García Manzano, Margarita Nelken, Matilde de la Torre, intelectuales y políticas como Isabel Oyarzábal, que también era malagueña,
Matilde Cantos, Luisa Carnés, Encarnación Fuyola, Cecilia Aguilar, etc. Entonces muchas de ellas se exiliaron a México y podemos ver que es un exilio muy heterogéneo, porque estas tenían muy poco que ver con las amas de casa de familia como era la de Paco, ¿no? Que era un empleado de comercio, un simple empleado de comercio. Entonces tienen un carácter muy heterogéneo, pero estos grupos se van desdibujando en los años 40 porque la mayoría de los exiliados vienen en circunstancias iguales, homogéneas, ¿no? Su capital humano, podemos decir, era distinto, pero sus circunstancias variaban. Al revés, las circunstancias van a ser las mismas. Bien, centrándonos un poco, voy a coger un poco de agua, perdón. Centrándonos un poco en las entrevistas, como vemos, pues hay gran diferencia entre la malagueña Isabel de Palencia, Isabel de Oyarzábal, y María Fernández, ¿no? Que era una ama de casa que había nacido en Málaga en 1910. La entrevista que hice yo, como suele ser habitual en estos casos, es una historia de vida, es decir, que se empieza por la infancia, y este tipo de entrevista pues permite que la entrevistada pueda dar mayor libertad a su relato, ¿no? Dar más importancia, como en este caso, pues a lo que ella considera más traumático, que había sido su estancia en la cárcel en Málaga. Bien, entonces aquí he destacado una de las cosas que dice ella. Ella era una de la familia humilde porque tenía 10 hermanos y su padre tenía un pequeño negocio de zapatería que decía que no daba para alimentar a toda la familia, y ella, como sus hermanas, trabajó desde niña cosiendo a máquina plantillas de zapatos de bebé, y ella se queja de esta escolarización deficiente en este texto, ¿no? Que le dice que lo burro que yo he sido no quiero que mi hija sea. Bueno, en los testimonios orales vemos muchas veces cómo se hace una composición del relato. Lo que ella piensa ahora de su educación, está claro que no lo pensaría a lo mejor en ese momento, ¿no? Se da mucho en las mujeres cómo reflexionan que han sido discriminadas en la actualidad. Eso es el interés también de los relatos orales, no solo lo que te cuentan del pasado, sino lo que reflexiona, lo que el sujeto valora de su propia experiencia. Entonces, no lo voy a leer porque lo tienen ustedes aquí adelante. Entonces, ella habla de que está educada como ama de casa y como tal, pues no podía prosperar. Realmente, además, eso me llamó la atención porque ella decía que siguiendo los pasos de este modelo tradicional, muy pronto, a los 11 años, se hizo novia de Paco, el que va a ser su marido. Tras 8 años de relaciones, luego se casaron. Y todo el relato del noviazgo, el nacimiento de sus hijos, etcétera, pues va a tener mucha importancia en todo lo que se refiere a la vida privada en su entrevista, más que las cuestiones políticas. También eso me parece muy interesante porque es un caso muy curioso que realmente ella no sabía nada de las actividades políticas de su marido. Decía el marido, interviniendo en la entrevista, que era cosa suya, la política, toda esta militancia de izquierda republicana, pero la sufrió terriblemente al estar en la cárcel, ¿no? Entonces se ve aquí lo que esta mañana comentaba Mirta, la represión de género, cómo a las mujeres se les da un escarmiento, una represalia, no por lo que hayan hecho ellas, que esta ni siquiera era política, era una mujer que estaba casada, ya tenía un niño pequeño y acababa de nacer su segunda hija, pero va a la cárcel. Por eso me llama la atención esta frase que dijo ella: estuve metida en la cárcel como una criminala sin haber hecho nada, porque es curioso que ella tenía mucho acento andaluz, ¿no? A pesar de haber vivido en México desde el año 45. Bien, entonces es interesante eso, cómo en su relato se ve que no es una mujer política. Precisamente su marido apostillaba las fechas porque ella confundía un poco la fecha del 36 con la del 31. Realmente estos sucesos no formaban parte de sus vivencias y sus experiencias fundamentales, ¿no? Entonces eso, no recordaba si había votado o no,
Su marido dice, sí, sí, si te di yo la papeleta de Izquierda Republicana, por ejemplo, ¿no? Algo bastante común en esta época. En cambio, recuerda muy bien, como he dicho antes, todos los sucesos de su vida privada, ¿no? Hay que decir que el caso de María, como ya hemos visto, no es una experiencia particular. La represión se cebó en las mujeres de una manera muy clara, y es interesante porque en su forma de hablar en la entrevista, que es algo que no es tan común, ella realmente reproduce como si fuera la escena, lo pueden ver aquí, la escena que vivió con la policía, ¿no? Bueno, en la Guardia Civil. Entonces, como su padre dijo, pero si ella no ha hecho nada, dice, bueno, es por el marido, realmente, ¿no? O sea, que estaba bastante claro. Y aquí me parece también interesante que eso, los que nos dedicamos a la historia oral nos fijamos bastante en el lenguaje, analizar el lenguaje, si está en primera persona, si está en tercera persona, como dice, y yo aquí pagando su culpa de él, doblemente adjetivado, ¿no? O sea, que él tiene la culpa de que ella haya estado en la cárcel. Podemos decir que ella se considera siempre una mujer apolítica, lo pueden ver aquí, y que también esta experiencia traumática de la cárcel pues va a acentuar más aún su apoliticismo, ¿no? Dice, la política es una cosa horrible. Todavía sigue cuando le dijeron que tenía que ir al cuartel, ella diciendo que tenía que dar de mamar a su hija, pero dice, le tengo horror a la Guardia Civil. Claro, el recuerdo que le queda de eso es tremendo, y está claro que acentuó pues su odio al régimen franquista, ¿no? Por eso decía que la Guardia Civil es muy mala. Tal miedo pasé que se me fue el periodo durante 5 años. Está claro que la experiencia en las cárceles del comienzo de la represión tras el 37, porque ella enseguida fue detenida, decía que a raíz de que el Socorro Rojo le mandó un aviso de que su marido estaba en Valencia. Entonces, pues alguien lo interceptó y supieron que era mujer de rojo, podemos decir, ¿no? Bien, pasando al exilio, que no me va a dar mucho tiempo, ella pasa un montón de años allí en España, hasta el año 45, viviendo en el campo en Málaga, porque decía que así se hacía menos notar, después de estar 3 meses en la cárcel, y trata de reunirse con su marido, porque estaba sola con los 2 hijos en Málaga, y también su marido quería reunirse con ella. Entonces vemos aquí, esto yo creo que no lo ven muy bien, pero en fin, cómo el marido escribe a la Junta de Auxilios de los republicanos españoles diciendo cuáles han sido su labor en la guerra civil y que quiere reunirse con su mujer en 1940. En 1941 pues va a escribir ella, esta es una carta de ella muy interesante que se conserva en el archivo, diciendo que está deseando volver a reunirse con él. Podemos decir que los motivos suyos son más emocionales y afectivos que políticos, ¿no? Se ven las cartas, se ve también en la entrevista, pero que hay muchas dificultades. Tantas hubo, porque además estaba la Guerra Mundial entre medias, que hasta 1945 ella salió del puerto de Vigo a La Habana, y después en La Habana la Jare, gracias a la petición que hizo su marido, le pagó el viaje para llegar a México, ¿no? O sea, que se reunieron en 1945, que decía que su hijo tuvo muchas dificultades de reconocer a su padre, porque claro, después de tanto tiempo, pues realmente pues, quería estar en Málaga, que su hijo lo que quería era regresar a Málaga. Bien, en México, y ya con eso voy a acabar, que no me da mucho tiempo. Sí, acabo. Podemos decir que México les ofreció la libertad, ¿no?, de poder vivir allí lejos de la oscura posguerra española, y la posibilidad de empezar una nueva vida juntos a estos refugiados malagueños, contando también con las ayudas de las instituciones republicanas creadas en el país. No solamente la Jare y el SERE, sino también los colegios. Por ejemplo, sus hijos fueron al Colegio Madrid, creado por el exilio, incluso la masonería a la que pertenecía también su marido, que creó el Gran Oriente Español, fue uno de los creadores en México. Estos refugiados tuvieron bastantes facilidades de integración y adaptación al nuevo país, gracias a un sustrato cultural que en parte era común y que en la capital había formado un amplio
colectivo exiliado, o sea que el propio colectivo fortalece también estas relaciones, se dan muchas relaciones, podemos decir, endogámicas, de casarse también en los hijos de exiliados con otros exiliados, se relacionan entre ellos, decía también en la entrevista, y acuden al Centro Republicano Español, etc. Sin embargo, puedo decir que no fueron exiliados triunfadores en el sentido económico. Vivieron modestamente, porque él siguió de ferretero, y María sigue siendo una ama de casa tradicional, aunque siempre tuvo nostalgia de no haber trabajado y también de su tierra a la que deseaba volver. Gracias.